días, chicos, espero que estén súper bien, que hayan tenido un buen fin de semana y hayan podido descansar la semana pasada también. El día de hoy vamos a ver una clase quizás un poquito densa, pero voy a intentar hacerlo lo más apacible y explicativa posible para que así puedan ir entendiendo estos contenidos que en historia cada vez se van poniendo más complejos, pero personalmente a mí me parecen muy interesantes. Y a lo mejor a más de alguno le va a gustar este videíto. Esta clase se titula Chile, mediados del siglo XX. Esta diapositiva la saqué de internet y la fui modificando para que no me vengan con esas cosas de derecho de autor. Así que ahí le agregué muy piolamente una bandera chilena. Bueno, tienen que tener su cuaderno y sus lápices para que puedan ir anotando lo que está en el videíto. Decidí mostrarme porque hace mucho tiempo que ustedes no me ven, para que se acuerden de mi cara. Y aparte porque por fin me llegó mi computador. Ahí lo voy a mostrar. No sé si se alcanza a ver. Ahí un poco mi computador rojito. Me llegó por fin mi computador que había estado en el servicio técnico, así que ahora voy a intentar ir usando esta modalidad más seguido. Objetivos de aprendizaje, para que puedan anotarlo, ya que es muy importante, así al final ustedes pueden verificar si aprendieron o no aprendieron lo que dice en el objetivo. El objetivo de esta clase es conocer el contexto nacional e internacional previo a el golpe de Estado de 1973. Tenemos que llegar a esa fecha, al golpe de Estado. Yo sé que a muchos de ustedes les llama la atención conocer qué pasó en ese momento ahí con Allende, Pinochet y todo eso del golpe de Estado, pero para llegar a ese punto tenemos que entender el contexto nacional e internacional previo a ese momento. Usualmente en un año normal serían varias clases, pero como hay que intentar pasar la mayor cantidad de objetivos en el tiempo que vamos a estar en cuarentena, porque no sabemos si nos van a cortar el año o no, vamos a tener que ir adelantando un poco. Y lamentablemente esta contextualización va a tener que ser lo más breve, más sintetizada posible a lo que hubiera sido en varias clases, lo voy a tener que hacer en una. Por eso les dije que va a ser un poquito más denso. ¿Qué es lo que vamos a ver durante esta clase? Contenidos, tipo índice. Primero, la democratización de la sociedad. Vamos a ver cómo se amplía la participación política con los derechos educacionales y la incorporación de los medios de comunicación masivos. Eso nosotros lo vimos en la primera unidad, pero ahora vamos a ver cuando la televisión, la radio y todos esos medios masivos llegaron a Chile. Por primera vez. Número 2, vamos a ver el nuevo rol que va a tomar el Estado. En la parte económica y en la parte social. Donde el Estado va a empezar a participar activamente con el modelo EASY y el estado de bienestar, que lo veremos más adelante. Número 3, personalmente la parte más interesante, vamos a ver la polarización del mundo. Cómo a partir de las guerras mundiales, aquí nos vamos a ir al contexto internacional, con las guerras mundiales, Primera, Segunda Guerra Mundial, crisis y Guerra Fría, el mundo se va a polarizar en lo que es el capitalismo y el comunismo. Y va a quedar el mundo dividido en dos partes. Y como Chile y todo el mundo se va a ver afectado. Y número 4, vamos a ver los proyectos políticos de los grupos que van a ver en la política chilena, que va a ser la derecha, izquierda y centro. Comencemos con la primera, la democratización de la sociedad. Así, muy brevemente, en el año 1925 se va a hacer una nueva constitución. Nosotros habíamos visto en la clase de República Conservadora que en el año 1833 se creó la primera constitución, o sea, la constitución independiente, cuando Chile no era parte de España. Recién, en 1925, estamos hablando casi 100 años después, la constitución se va a cambiar a una nueva que va a estar marcada por el presidencialismo. Punto B, van a aparecer nuevos partidos políticos que representan ya no solamente al sector adinerado,
sino ahora se van a ver representados los sectores populares, la gente pobre, los obreros, la clase media. En el punto número C, veremos la expansión de la educación. Cómo, a partir de 1925, la educación primaria se vuelve obligatoria y aumenta la matrícula escolar y se hacen muchos cambios en la educación chilena. El otro punto va a ser el sufragio universal. Ahí vamos a ver todos los cambios que va a tener en la política chilena que van a impulsar a que el sufragio ya no solamente sea de los hombres, sino por ejemplo el voto femenino y el voto de las personas discapacitadas. Y el quinto punto, o sea la letra A, B, C, D, E, la letra E, la comunicación de masas. Vamos a ver cómo llegan estos medios de comunicación masivos a nuestro país por primera vez, como por ejemplo la televisión, la radio, el teléfono, etcétera, etcétera. Me voy a ocultar unos segunditos para que ustedes puedan poner pausa y anotar lo que sale ahí. ¿Ya? Póngale pausa porque voy a avanzar. De esos puntos, los puntos anteriores, lo más importante que a mí me pareció, los voy a ir viendo a más detalle. Primero, los nuevos partidos políticos. Como les dije, antes en Chile, estamos hablando antes del siglo XX, del 1900 hacia atrás, 1800, todo el periodo conservador y liberal, solamente estaba representado el sector adinerado. Tanto liberales como conservadores eran toda gente de plata. Pero ahora, en este nuevo siglo, se van a ver representados otras partes de la sociedad, como por ejemplo los trabajadores, los campesinos, los obreros, la incipiente clase media. Van a surgir tres partidos que van a ser uno de los más importantes y que existen actualmente. El primero va a ser el Partido Comunista, que va a ser fundado el 2 de enero de 1922 en la ciudad de Santiago. El Partido Comunista. ¿Les suena? El segundo va a ser el Partido Socialista, en 1933, fundado en la ciudad de nuestro querido Valparaíso. También les suena, yo creo, el Partido Socialista. Y también el Partido Demócrata Cristiano, conocido como la DC, que también les suena, porque estos partidos siempre los nombran en la tele, en el diario, en la radio, siempre nombran estos partidos. La fundación del Partido Demócrata Cristiano fue en 1957. Ahí, por si quieren anotar, le ponen pausa y anotan porque cambiaré. El otro punto que les dije que vamos a ver, el sufragio universal. En la foto que tenemos hacia allá, hacia el lado izquierdo de su pantalla, tenemos el voto femenino. En el año 1934 se va a aprobar por primera vez en la historia de nuestro país que las mujeres participen en las elecciones municipales, es decir, para elegir alcalde. Participen y sean elegidas, o sea, podían votar y también podían postularse a esos cargos. Y en el año 1949 van a participar por primera vez en votaciones presidenciales y parlamentarias. Eso es un momento histórico. En otras partes del mundo ya era legal el voto femenino, pero en Chile se hace 100% legal con todo, sino para qué, en 1949. Ahí tenemos una imagen de las primeras mujeres que pudieron ir a votar y hacer las mesas electorales, donde ahí la gente ponía el voto en la cajita y todo eso. Otro punto que ayudó mucho a que el sufragio se hiciera para todos fue cuando en 1969 se va a otorgar el derecho de votación a las personas ciegas, porque antes las personas discapacitadas con ceguera, sordera o algo así no podían participar en las elecciones, a pesar de que igual vivían en Chile, eran mayores de edad, eran hombres, pero no podían porque tenían una discapacidad. Entonces recién en el 69 se concede que esas personas puedan votar. ¿Cómo? Se preguntan ustedes. Se lo hacían por medio del sistema braille, lo hacían con un sistema en el que ponían unas cajas con fichas.
Entonces ellos ponían la ficha en el lugar que fuera de su preferencia, o si no, era el voto asistido. Es decir, una persona te ayudaba y te indicaba qué es lo que decía la papeleta, que eso todavía se hace actualmente. En los 70 se concede el voto a las personas analfabetas. Antes, todos aquellos que no sabían leer ni escribir no podían votar, a pesar de ser parte del mismo país. Entonces, a partir de los 70, se va a hacer esto del voto asistido, donde otra persona te va a ir leyendo o explicando qué es lo que dice cada parte para que tú sepas sin necesidad de saber leer. Y además se va a reducir la edad de votación de los 21 años o 23 años que era a los 18 años. Aquí tenemos algunas imágenes para reflexionar. La primera imagen, que dice Election Day, es una imagen de otro país cuando empezó todo esto de el voto, que se exigía el voto femenino. En otros países fue muy crudo porque a los hombres les molestaba mucho que las mujeres quisieran votar. Entonces ahí hay una imagen donde hacen como una especie de sátira o burla a qué pasaría si las mujeres van a votar. Que dejarían al pobre marido con los bebés, con todo desordenado, y no habría nadie para hacerle la comida en la casa. Pobre marido. Eso. Si ustedes buscan en internet, hay imágenes peores que no quise poner, que son muy discriminadoras hacia el sexo femenino, como diciendo de que ellas deberían quedarse solamente en la casa, a ordenar, a criar a los hijos, que no tenían derecho a opinar y todo eso. Debajo vemos el cartel del MEMS. La clase pasada hablamos sobre el movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, que va a ser este grupo de mujeres que va a buscar la liberación de las mujeres para poder participar más en política. Ahí está el cartel del MEMS. Y luego tenemos un cartel, una propaganda, una campaña que busca concientizar sobre el analfabetismo y busca que las personas sepan de que en Chile se quiere acabar con el analfabetismo. Es decir, que por medio de la educación todos aprendan a leer y a escribir. Ahora una de las partes interesantes, los medios de comunicación de masas. Ahí tenemos los 4 más importantes. Primero, la televisión. La televisión fue inventada en otro país en el año 1926, pero en Chile tiene su primera transmisión, es decir, cuando existen canales chilenos, en el año 1957. Antes llegaban teles a Chile de personas de mucho dinero, pero no servía para nada porque no podías ver si no había señal. Si no tenías, no había un canal que transmitiera algo, prendías la tele y veías puro blanco, ahí como ruido en blanco. Pero en el año 1957 recién se crean los canales de televisión y las transmisiones. La primera transmisión, que yo la anoté aquí para que no se me olvide, fue el 5 de octubre de 1957. Y adivinen qué, Valparaíso. Valparaíso siempre los primeros. El canal UCB, el de la Universidad Católica de Valparaíso, hizo la primera transmisión de televisión desde Valparaíso hacia Chile. Pero se hizo masivo el uso de la televisión cuando fue la Copa Mundial de Fútbol del año 1962. Otro importante fue la llegada del teléfono. Este se inventó en el 1876, pero llega recién a Chile en 1880 por el mandato del presidente Aníbal Pinto, pero solamente lo tenían las personas de mucho poder o mucho dinero. En el año 1930 recién se populariza. Estamos hablando de aproximadamente 90 años atrás. Ahí se hizo popular, es decir, que la gente común y corriente podía acceder, quizás conocer un poco del teléfono. No significa que en todas las casas hubiera teléfono, pero sí era más accesible. ¿Por qué? Porque en ese año se crea la empresa nacional de telefonía, que es la CTC, Compañía de Teléfonos de Chile. La radio, que va a ser creada en el año 1901,
va a tener también. Llega muy prontamente a Valparaíso, a Chile, pero no sirve de nada si no tienes la emisión. Si no te da una radiotransmisora la señal, no sirve de nada la radio porque la vas a prender y no va a sonar. En el año 1922 se realiza la primera transmisión radial en la radio chilena. Pero antes, en el año 1922, fue la primera transmisión en una conferencia realizada por el diario El Mercurio. Ahí se hizo la primera transmisión, pero en el año 1923, es decir, un año después, se crea la primera radioemisora, que va a ser Radio Chilena. El otro medio masivo va a ser el uso de la revista. Si bien antes existían los periódicos y todo el material escrito, en el siglo XX se va a popularizar el uso de la revista, revistas especializadas, es decir, que hablan de un tema específico. Por ejemplo, en los 30 va a aparecer revistas de moda, como Paula, Élite, revistas de humor, como El Peneca, Condorito, y revistas deportivas, entre otras. Aquí en esta imagen, para reflexionar, tenemos a la izquierda actores de radioteatro en una de las primeras emisiones radiales. Al otro lado tenemos un póster que venía con una revista deportiva en el año 1959, dedicada a la despedida del fútbol profesional de Sergio Livingston, conocido como el Sapo Livingston. Aquí hay otras imágenes como por ejemplo a la izquierda vemos cómo se ocupó la televisión para transmitir la firma de documentos. Por ejemplo, aquí Salvador Allende firmando la nacionalización del cobre a través de cadena nacional por televisión. Una imagen de la revista Paula, que todavía existe, y una imagen de un comercial de la compañía de teléfonos de Chile. Punto 2. Recién vimos el punto 1. Eran 4 puntos. Punto 2. El nuevo rol del Estado. Me tomas la agüita. Habíamos hablado en las clases anteriores que lo más importante en Chile en ese momento era el salitre. Después de la Guerra del Pacífico, Chile se vuelve uno de los máximos vendedores de salitre. Pero no todo va a ser felicidad, porque el salitre después va a perder su valor. Antes era muy valioso porque solamente en Perú, Bolivia, Argentina y Chile había salitre. Pero en la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914 a 1918, se va a crear el salitre sintético. Es decir, los alemanes van a crear un salitre artificial que va a ser igual al salitre natural, pero este va a ser más barato. Entonces, todos los que vendían salitre van a dejar de vender porque los otros países van a construir su salitre sintético. Y Chile, chao con el salitre porque ya no puede vender más. Porque lo tiene muy caro, no sirve. Y acaba todo el auge salitrero. Desesperadamente, Chile tiene que buscar qué hacer, porque se habían estado acostumbrados a solamente vivir del salitre. Entonces habían dejado botada toda la industria agrícola, ganadera, los otros minerales como el cobre, la plata. Entonces el Estado tuvo que buscar otra manera de tener ingresos, incentivando la industria nacional y tomando un rol más importante en la economía y la sociedad de esa época. Porque a todo esto, en el año 1929, después de la Primera Guerra Mundial, ocurre una crisis económica a nivel mundial. Es decir, todos los países en la década del 30 van a estar mal económicamente. Entonces, si las potencias están mal, imagínate los países chiquititos como nosotros. Un montón de cesantía, hambre, ollas comunes. Ahí en la imagen que tenemos a la izquierda es de una olla común para alimentar a los cesantes del año 1932. Lo mismo que pasa actualmente, también se vivía así la crisis económica. Ahí pueden anotar lo que sale
esta página. Pónganle pausa para que lo puedan escribir porque yo voy a cambiar. Así que pausenlo. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Primero, en la parte económica, el Estado, estamos hablando de como el ente del Estado, que eso ya lo vimos en la primera unidad, el Estado chileno va a incentivar la industria nacional. Antes, todo lo que se consumía o se compraba en Chile venía principalmente del extranjero. Por ejemplo, si el chileno quería algo, se lo compraba a otro país. Venían productos de otros países y se vendían acá. Cuando viene esta época de crisis, el Estado va a incentivar que ya no le compremos al extranjero, sino que creemos nuestras propias cosas. Y como vamos a crear nuestras propias cosas, va a salir más barato y más económico que comprarle a otros países. Además, eso va a hacer que el Estado gane mucho dinero y no los otros países. En la parte social, se va a crear el Servicio Nacional de Salud. Se va a empezar a proteger los accidentes laborales, la maternidad, la higiene de las viviendas y se va a impulsar la educación técnica. Por medio de las imágenes voy a explicar mejor. Ahí a la izquierda tenemos la imagen de la refinería de petróleo. Antes el petróleo se compraba, se sacaba y se compraba ya refinado al extranjero. Entonces eso salía más caro. Por eso el Estado chileno decidió hacer su propia empresa de refinación del petróleo. Entonces así se podían ahorrar unos pesitos y tener esas ganancias para el Estado. La Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP. Esa todavía existe y se encuentra en Concón. No sé si alguno de ustedes ha podido ir a Concón y ver que se ve como una gran ciudad industrial, pero es una refinería de petróleo. Grandes máquinas, como sacado de una película. A la derecha tenemos la imagen de la Empresa Nacional de Electricidad. Antes, bueno, y actualmente también pasa, la empresa de electricidad eran de otros países. Eran, no sé, españolas, inglesas, y te cobraban ese dinero aquí en Chile. Entonces, a partir de esta crisis económica, el Estado chileno va a crear su propia empresa de electricidad, por lo cual, al igual que el petróleo, les va a salir más barato, se va a hacer acá en Chile y van a poder ahorrarse unos pesitos. Lo mismo va a pasar con la industria del azúcar. Antes el azúcar se compraba en otro país y se refinaba en otro país. ¿Por qué? El azúcar se saca de la caña del azúcar, que es una planta, y esa planta se encuentra en el Caribe. Pero esa planta tú no te la llegas y te la comes. La planta, no, guácala. La procesas para sacar el azúcar. Y todo ese proceso sale dinero. Entonces ese proceso se hacía en otro país y salía muy caro. Entonces el Estado chileno crea la industria azucarera o refinería de azúcar, que va a ser la IANSA, Industria Azucarera Nacional, Sociedad Anónima. Si ustedes buscan en su casa, probablemente el paquete de azúcar puede que sea de esa marca, IANSA. Lo mismo va a pasar con el acero. También se va a crear una empresa nacional del acero. Número 3. Le dije que eran 4 puntos. Vamos en el 3. Queda poquito. El más interesantísimo. La polarización del mundo. Ahí tenemos una imagen de la bandera de la Unión Soviética y la bandera de Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando 1945, a la mitad del siglo XX, queda la embarrada en Europa. Todos los países que se enfrentan caen en una nueva crisis económica, social, política, pero los países que tienen menos bajas, menos problemas, van a quedar como las nuevas potencias, que van a ser la Unión Soviética, que ahora es Rusia, y Estados Unidos.
Ya no va a ser Inglaterra, que lo nombrábamos tanto, ya no va a ser Alemania, ya no va a ser Francia, ahora va a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero ambos van a estar enemistados entre sí, porque tienen pensamientos distintos. Por un lado, Estados Unidos es capitalista, es decir, economía liberal, neoliberal, que eso lo van a entender más adelante cuando vayan en la media. Por otro lado, la Unión Soviética es de corte comunista, es decir, tiene otro estilo económico y social totalmente distinto al de Estados Unidos. Y como ambas potencias son muy poderosas, van a empezar a buscar aliados por todo el mundo. Y el mundo se va a dividir entre países que apoyen a la Unión Soviética, o sea, al comunismo, y países que apoyen a Estados Unidos, o sea, al capitalismo. Chile era aliado de Estados Unidos, de el capitalismo. Otros países como Cuba, China y otros países que se encuentran en Asia, como Corea del Norte, van a ser aliados de la Unión Soviética, o sea, del comunismo. Mientras más cerca estén de la potencia, van a tener más afinidad. Nosotros, Chile, éramos más afines a Estados Unidos porque estábamos más cerca. Los que estaban más cerca de la Unión Soviética eran más afines a la Unión Soviética, al comunismo. Iban a comenzar un enfrentamiento, pero ya no conflictos armados, es decir, una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que va a ser con otras cositas, como carreras en otras cosas, competencias, en otro tipo de cosas. Ellos van a incentivar en otros países, se van a meter en guerras de otros países y cada uno va a apoyar a un bando. Van a empezar el conflicto de la carrera espacial, por quiénes son los primeros en llegar al espacio y un montón de otros enfrentamientos sin ser directos entre estos dos países, pero dejando la embarrada en el mundo, controlando todo. Y Chile no se va a ver no se va a ver indiferente a esta situación y también va a tener que optar por un bando y también va a tener muchos problemas. Uno de esos va a ser el golpe de Estado que va a ocurrir posteriormente. Ahí para que puedan anotar eso, pónganle pausa. Voy a cambiar, así que pónganle pausa. Aquí es algunas imágenes interesantes de ese periodo, que ese periodo, esa guerra no física, sino ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se va a llamar la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque no es una guerra directa, sino que es una guerra indirecta, por ende fría. En ese momento, cosas muy interesantes, se van a odiar tanto los soviéticos, los rusos, con los estadounidenses, que van a pelear por cualquier cosa. Incluso en quién es el primero en llegar al espacio, lo que se conoce como la carrera espacial. En esos años, la Unión Soviética y Estados Unidos van a empezar a competir por quién tiene los avances más importantes en el ámbito espacial, es decir, naves espaciales, astrofísica, estudios de el universo, astronautas y todas esas partes científicas. Aquí puse una imagen, las dos que están arriba son de Yuri Gagarin, allá a la izquierda, y de Valentina Tereshkova, que van a ser el primer hombre y la primera mujer en llegar al espacio, en dar una vuelta a la Tierra, en sus satélites, en sus naves espaciales, pero van a ser los primeros en dejar el suelo de la Tierra y llegar al espacio. Debajo hay una imagen del Apolo 11 cuando hace su aterrizaje en la Luna, en el año 1969. Y al otro lado hay una imagen del diario chileno El Mercurio cuando ocurrió el evento de la Luna. En todo el mundo la gente vio la transmisión a través de la televisión de cómo Estados Unidos llegaba a la Luna ganando esta carrera espacial. Salió en los diarios, en las noticias, en todas partes. Fue un logro para la humanidad.
como dijo ahí parece el Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Aquí otras imágenes que también vemos la relación que tiene Chile con ese momento internacional. Por ejemplo, ahí vemos a Fidel Castro con Salvador Allende. Fidel Castro va a ser el líder de la revolución cubana, una revolución comunista que va a ser apoyada posteriormente el gobierno por la Unión Soviética. Por otro lado, debajo tenemos una imagen del presidente Eduardo Frei Montalva con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Y arriba tenemos la imagen del presidente chileno, Jorge Alessandri, y el mandatario norteamericano, John F. Kennedy, que fue el que lo asesinaron. Entonces, Chile ya no estaba metido en una burbujita. Ahora Chile estaba muy conectado con todo el mundo a través de los avances como la televisión, el diario, el uso público de las líneas aéreas, de los aviones. Todo eso iba a hacer que el mundo estuviera conectado. Chile no va a ser indiferente a lo que pasa en el mundo. Todos vamos a iniciar este proceso de globalización. Y ahora, el cuarto punto y último. Los proyectos políticos. Ahora vamos a volver a Chile, vamos a dejar atrás la luna y el mundo y vamos a volver a nuestro país. Los sectores políticos. Antes solamente existía un sector político, que era la derecha. Y ahí en la derecha estaban los conservadores, los liberales, todos ellos estaban en la derecha. Espera, que está como al revés la cámara. Estaban en el sector de la derecha. Es decir, querían proteger la propiedad privada y que el Estado no se metiera en nada de los privados. Es la gente con plata, todo eso. Pero a partir de este siglo, del siglo XX, van a salir dos sectores políticos nuevos, que va a ser el centro y la izquierda. Una izquierda ya más radicalizada. Como por ejemplo, en el centro, el sector centro, van a ser estos partidos políticos que quieren buscar una manera de ayudar a la gente pobre, al sector popular, pero también van a defender un poco la propiedad privada. Van a buscar así como un término medio. Participación del Estado, pero no tanto. Ayudando a la gente, pero no tanto. La derecha es como completamente no. El centro tranza más. Y por otro lado, la izquierda va a buscar cambiar totalmente el sistema. No a medias, como el centro, sino acabar con las clases sociales, con las diferencias sociales e instaurar un gobierno de corte socialista o incluso comunista, buscando nacionalizar los recursos naturales y defender las demandas sociales. Ahí, para que puedan anotar, le sacan un pantallazo o le ponen pausa para que anoten eso. Cambio. Ahí tenemos imágenes de los tres presidentes que van a haber antes del periodo de dictadura, que van a ser en orden del 58 al 64, Jorge Alessandri Rodríguez, que va a ser de derecha. Luego, nunca había pasado antes en la historia, el primer presidente de centro, que va a ser Eduardo Frei Montalva. Y luego va a venir el presidente Salvador Allende, que va a ser el primer presidente de izquierda. Y de hecho, Salvador Allende va a ser el primer presidente socialista del mundo. Eso es muy, muy importante. Siempre son los primeros Chile y Valparaíso, porque él era de Valpo. Y aquí hay algunas imágenes sobre afiches de ese periodo. Por ejemplo, hay algunos afiches del gobierno de Salvador Allende y afiches del gobierno de Frei, con las demandas que tenía cada uno en su gobierno. Entonces, eso ha sido todo. Ahora vamos a hacer un repaso de lo más importante. ¿Qué es lo que aprendimos? No aprendimos nada. No aprendí nada, profe, habla muy rápido. Perdón si habla muy rápido. Y perdón si la materia es muy compleja. Pero cualquier cosa pueden ver el video de nuevo o me pueden preguntar a mi correo si es que no entendieron algo. O al grupo.
Así yo les mando un audio. Hay hartos niños que participan harto. Siempre preguntan. Así que pueden preguntar, pero por el grupo. No por inbox, no por el personal. Por el grupo. Vimos la democratización. Cómo se amplía la participación política a través de nuevas reformas en la educación, en el derecho a sufragio y en los medios de comunicación. Número 2. El nuevo rol del Estado. Cómo el Estado empieza a participar más en la economía y problemas sociales del momento, a través del modelo ISI, que es el modelo industrialización por sustitución de importaciones, que es esto de que el mercado nacional venda y no comprar al extranjero, y el estado de bienestar, que es apoyar de alguna manera los problemas de la gente. Punto 3. La polarización del mundo. Cómo internacionalmente, fuera de Chile, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban ahí agarrándose a madrazos y tenían toda esta carrera y competencia en todos los ámbitos que se pueden existir, políticos, sociales, económicos, incluso espaciales. Y punto 4, los proyectos políticos. Vimos el de derecha, el de izquierda y el de centro, con los presidentes Allende, Alessandri y Frei. Eso ha sido toda la clase de hoy. Cualquier cosa me preguntan por favor en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué esto? Porque el teléfono, el otro número del WhatsApp ya no funciona. Porque se me perdió el cargador y el teléfono que tengo tiene otro cargador, no el mismo. Entonces, ese es mi teléfono personal. Esta es una opción, la del WhatsApp, que la hago yo. Nadie me lo exigió, pero asimismo también lo puedo sacar si es que me incomoda mucho en mi vida como privada. Por eso está el grupo. Así que cualquier duda la preguntan por el grupo, porque así uno le respondo la duda a un chico o chica y a lo mejor los demás también tienen la misma duda. Y así se les responde a todos al mismo tiempo. Y todos saben. Que sería como en clase. Si estuviéramos en clases presenciales, cuando alguien levante la mano, hace la pregunta y si yo le contesto, van a saber todos. Y segundo, porque yo el grupo lo tengo silenciado. Entonces cuando es mi horario de dudas, de responder dudas o horario prudente, yo veo el grupo. Y así no me suena a cada rato en la noche o cuando ustedes se ponen a mandar memes, que se ponen a mandar memes. Así que envíen al grupo, por favor. Mañana veré si es que les subo la actividad porque igual fue muy denso. Yo creo que lo vamos a dejar así como para otra clase una actividad, para que puedan descansar mentalmente. Chao chicos.